parte de los maestros que participan en esta colectiva llamada Maestristas, la primera muestra a nivel nacional. Bueno, a mi lado se encuentra el maestro Raúl Pasos, es un pintor realista, ¿no? Nació en Lima en 1980, es docente del taller de Mozart, cuenta con una exposición individual, FEM, del 2013, y ya participó en muestras festivas en Noche de Arte, Realismo Sudamericano, Íntimo, Invasión Británica, 2, etc. Domina las técnicas de pintura al óleo y tiza pastel, así como el dibujo al carboncillo, grafito, lápices de colores y bolígrafo. Al otro lado de la mesa encontramos al maestro Gustavo González Echeverría, nacido en 1974, pintor realista académico, graduado por la Universidad Nacional de Bellas Artes, cuenta con destacadas participaciones en colecciones colectivas, en galerías y museos en el Perú y del extranjero. Ha ganado premios nacionales de pintura. Actualmente es profesor del taller de arte Carlos Pacaflor y en la Academy of Realist Art en México. Y en la parte central de la mesa tenemos al artista plástico licenciado en Cine de Pintura, Sebastián Culé, nacido en 1999, pintor realista contemporáneo, graduado por la Universidad Católica del Perú, ganador del premio Winter-Mix de la Universidad Católica en el 2020. Cuenta con dos exposiciones individuales, la primera es W100 en octubre del 2021 y Caprichos, realizada aquí mismo, en esta misma sala, en noviembre de 2021. Ha participado en nuestras colectivas en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en el Centro Cultural Juan Manuel Riego, en la Casa Grau, en la Galería Odelas, en la Librería Café, Casa Formada y en la Galería Martínez. Domina las técnicas de pintura al óleo, acrílico y tinta pastel, así como el dibujo del carboncillo, grafito y lápiz de colores. Con ustedes, los artistas de la mesa. Un aplauso. Para poder terminar en una colectiva como esta. Cuéntanos un poco, maestro. Gracias por estar acá. La idea nació hace 6 o 7 años con Pablo Roque, David Ceballos y conmigo, ¿no? En un café y conversamos para hacer una muestra, pero no había salas donde exhibir. Y tampoco llegamos a las 15 o 20 horas para exponerlo. Y siempre postergamos esa fecha. Fue pasando el tiempo y nadie se decidía. Ya me cansé de esperar. Cerca de 7 años y dije, voy a convocar primero a los más conocidos. Fui tocando puertas en Facebook, Instagram y fui escribiendo. Algunos me respondían rápido, otros no. Y así se fueron uniendo, primero conocidos. Pero dije que esta muestra no iba a ser tanto de amigos, ¿no? Yo sé que hay más talento, incluso escondido, ¿no? Que no tienen ni Instagram, pero están pendientes de alguna exposición donde puedan exponer ellos. Así que lo hice abierto, lo he abierto. Y sin pensar, se fueron uniendo cada vez más. El título Pastelistas 2025 nació de 20 artistas y 25 obras, y excedió todo eso. Así que tuve que, digamos, seleccionar por tamaños, ¿no? Hacer un poco más pequeño para que entre más artistas. Por eso vemos que algunos formatos son pequeños, ¿no? y para dar cabida a más artistas, ¿no? Y también era exhibir la técnica de pastel seco, pastel graso y 3 tizas, la parte de carboncillo también, vemos trabajos en blanco y negro. Así que se amplió aún más las expectativas de obras, ¿no? Y eso me alegró porque iba viendo las obras que me iban llegando y decía que hay un montón de talento, ¿no? Y también ahí están mis alumnos, ¿no? Se iban uniendo. Claro que también hice una selección, ¿no? Fui un poco riguroso con los alumnos y los que venían por la convocatoria. Y bueno, así seleccioné a estos artistas, cerca de 25 y 35 obras, ¿no?
bueno, ya lo vemos acá, retratos, paisajes, bodegón. Sobre todo, mire, cuando uno visita una galería ve un retrato, ¿no? Pero dice, ah, excelente rostro, ve un bodegón, ah, mira, qué bonito. Pero hay una historia dentro de eso. Cada artista hablando de una historia. Y eso tú te das cuenta cuando hablas con el propio artista. O sea, no es solamente ver una obra, mirar el título y tú te das cuenta de la imagen, quizás te trae un recuerdo a ti también, pero al artista se introduce en su ser y en lo que quiere plasmar. Eso es lo importante del realismo, que el visitante lo entiende, pero hay algo más que decir del artista. Tuve el gusto de contar con la ayuda de Sebastián y de Gustavo, grandes maestros de lo que es la pintura. Gustavo, según él, era la primera experiencia que tenía con pastel, pero hizo una maravilla. Yo pienso que cada artista que tiene un dominio, una técnica, puede experimentar cualquier otra y disfrutar. Por más humilde que sea el artista que me dice, no, que por aquí fallan en algo, no, está excelente como lo has hecho. Y así, cada artista que ha participado ha dado lo mejor de sí, ¿no? Pero dentro de nosotros está el mejorar, no solamente en técnicas, sino en contenido, en mensaje. Y eso es lo que buscamos en cada obra, ¿no? Quiero dar pase a Gustavo también, que es la primera vez que exhibe pastel. ¿Cuál ha sido tu experiencia acá en esta muestra? Me ayudaría mucho saber tu experiencia en esto. Bueno, como siempre yo vi el pastel como un poco retirado, no quería tocarlo porque, como contaba, lo sentía como algo un poco delicado, bastante delicado. Trataba de evadirlo un poco, aunque tenía yo mis pasteles por ahí en casa, ¿no? Porque es algo que debe estar así como los colores, los pulmones. También tenía ahí en mi casa, me asesoré un poco para estar seguro de por dónde empezar. Y sí, al principio no entendía muy bien cómo agarrar el pigmento de la cartulina. Lo sentía como un polvillo que son plásticos, ¿no? Pero bueno, asesorándome, practicando, y ya yo fui consiguiendo un poquito más esos truquitos técnicos, ¿no? Y desde mi punto de vista, entonces, la luminosidad es encantadora, ¿no? Y los efectos posibles también lo son. Lo único que hay que tener cuidado exclusivo en mantenerlo así de lo que se ha conseguido. No puede estar a la intemperie, tiene que estar bien cubierto, pero esa cobertura no debe tocar la superficie. Se puede salir fácilmente y mejorar el trabajo. A comparación de otras técnicas, entonces hay que tener ¿cómo se dice? Una delicadeza mucho mayor que en otras técnicas. En eso, entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un ambiente especial, un entorno especial para manejar el pastel. Cómo conservarlo también es todo un asunto, ¿no? El vidriado, o cuando no lo tienes todavía listo, tiene que estar protegido. Ahora, todo eso vale cuando uno ve el acabado, cuando ve este tipo de acabados. Con mucho cuidado, pero los efectos pictóricos son sorprendentes, ¿no? La luminosidad que se puede lograr y la permanencia del color depende mucho de la barrita, del fabricante, la calidad. Entonces son aspectos técnicos que a mí me tenían así un poco cuidado, ¿no? Más mi manejo es de óleo, por ejemplo, directamente con los carbones, pero el pastel es así, cosas serias. Pero me ha gustado mucho, ¿no? Ya mi elaboración, asesorándome, ¿no? Haciéndole 2 o 3 preguntas a Raúl y a los amigos también. Entonces, bueno, ya me atreví un poco al pastel, ¿no? Pero los felicito más bien, ¿no? A los que siempre lo trabajan. Y también lo que quería mencionar, que hay que usar esa técnica.
ya no solamente al horno, sino también al pastel, y que se refuerce, ¿no? Y ponerle bien grande, ¿no? Al pastel. Entonces, así es como los nuevos se van a atrever, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué más, Raúl? Recuerden que la técnica no es tiza pastel, es pastel. Siempre hay un problema ahí. Así lo dicen, ¿no? Pastel. Pastel seco, pastel graso, etc. Ahora, Sebastián, ¿qué opina de la muestra? Bueno, primero que yo llevo el pastel, yo siempre lo cuento así, ¿no? Por pura casualidad. De hecho, yo estudié la carrera de pintura en la Universidad Católica y ahí la metodología de enseñanza era bastante distinta, ¿no? A lo tradicional. Tenía varios profesores que te iban dando un poquito de su conocimiento, que si bien es cierto me sirvió para ir ampliando y armando un vocabulario, pero yo también sentía que yo sí necesitaba de alguna manera tener un maestro, ¿no? O una persona que me oriente de una manera mucho más precisa. Cuando digo eso me refiero a poder tener, ¿no? Alguien que te transmita la técnica. Tuve en un momento comenzar en esta onda, ¿no? Como de copiar al maestro para poder entender al maestro y que luego tú puedas proponer tu propia manera de hacer con la tiza. Esa guía de una mirada tradicional que hablamos, ¿no? De todo el taller que tiene el pupilo, ¿no? La escuela de taller, es lo que yo comenzaba a buscar. Y un día me acuerdo que abro una imagen, entro en las redes sociales y encuentro la figura de un perrito, en hiperrealismo, ¿no? Y justo la figura del perrito tenía una publicidad que decía taller, ¿no? De pintura del pastel, y la dirección era justo donde dictaba los talleres el maestro Raúl, ¿no? Entonces yo digo esto, ¿no? Todo lo que yo sé de pastel, acá se lo debo al maestro Raúl. Yo he aprendido de la cual, o sea, yo, todos sus truquitos y pasos me lo transmití. Entonces yo, acá al maestro Raúl le debo un montón en la técnica del pastel. Y la técnica del pastel para mí resultó impresionante por las calidades que podía lograr. O sea, había un tratamiento tan, pero tan suave, ¿no? Que a largo plazo eso me ha servido a mí también para en lo que es mi pintura al óleo poder trasladar esos conocimientos. Tú aprendes a difuminar en la técnica del pastel, ¿no? De hecho el pastel me ayudó a reforzar eso. Y ese de difuminar lo trasladas al óleo, en el caso del óleo lo trabajas con el medio, ¿no? Pero tienes ese pensamiento y esa lógica que te lo refuerza el pastel. Entonces para mí ha sido también un punto ganado. Y la impresión que a mí me produce observar la técnica del pastel, primero que es una técnica que, claro, es un poquito más rápida que el óleo, pero el acabado es lo mismo. Tanto así que se cumplía en algunos trabajos míos que me decían, oye, ¿y este cuadro al óleo? Pero en realidad es pastel, o sea, no es óleo, o sea, el pastel se puede trabajar a un nivel que tú puedes lograr también a imitarlo en mi impresión. Una técnica que también yo comienzo a buscar, de hecho el único referente que yo conocía que hacía pintura del pastel era Edgar Degas, ¿no? La famosa bailarina, que lo hacía a un modo de apunte, no tanto a un nivel de acabado realista o realista. Pero para mí también ha sido un reto, ¿no? Y es una de las técnicas que yo diría que ahorita, por lo menos en mi repertorio como artista, sí estaría en el número 2, ¿no? Casi un poquito empatando con el óleo, porque es una técnica que yo sí tenía como que bastante, me he enamorado de la técnica, o sea, precisamente eso es lo que y eso, es mi experiencia a la introducción. Claro, yo recuerdo que la exhibición que tuviste allá en esta misma sala fue en noviembre, ¿no? Vi creo que 6 o 7 pasteles por ahí, ¿no? 7 horas de pastel. Yo me asusté porque casi era la primera colección de pastel. Pero felizmente existe horas también en mi camino. Por ahí ya empezó mi lineal. Pero sí, fue bonita esta sala. Le tengo cariño, a pesar de que es chica, pero la galería es interesante, es bonita, tiene un buen espacio. Solo que hay que buscar un poco limpiar, digamos, la imagen que tiene Lima, ¿no? De esa poca cultura. Vemos acá un teatro quemado que está años así, ¿no? Y no se le da provecho.
no solo para la pintura, sino la música, el teatro, las danzas. O sea, hay que promocionar este tipo de eventos para que Lima resurja nuevamente como un espacio cultural seguro. Es lo que buscamos cada vez que tenemos una exhibición, ¿no? Y tratamos que la gente venga a Lima. Ese día se llenó la sala, cerca de 300 personas iban y entraban, ¿no? Aquí también hizo una exhibición que también estaba así. Pero algo falta, sobre todo en los pastelistas, ¿no? Primera vez que tenemos una exhibición de pastel en Perú. Si tomamos en cuenta a los chicos que practican acuarela, óleo, paisajismo, ellos tienen varios grupos que se reúnen y exponen en conjunto como si nada. Se van a provincias, se van fuera del país y representan a Perú de buena manera, ¿no? Es lo que nos falta a nosotros, unirnos como pastelistas y formar una agrupación, ¿no? Que ese es el primer paso, pero esperemos que el próximo año no solamente sea conmigo, como lo dice en la inauguración, sino cualquiera de nosotros puede organizar una exhibición y pueda convocar a varios artistas, ¿no? Yo estaré gustoso de participar ahí. Si es que no veo, yo nuevamente tengo que poner los pantalones y hacer una exhibición ya con una temática más concentrada, con un filtro un poco más agudo, ya para que el artista se esmere, ¿no? Buscando no solamente la perfección en técnicas, sino en contenido, como decía, ¿no? Para eso ya tenemos un año de trabajo. Hay que seleccionar bien lo que vamos a trabajar en este año y cerca de enero, febrero, ya estarán recibiendo un correo mío o por ahí un mensaje, ¿no? Para ver qué hacemos el próximo año. Siempre está la idea de subir, ¿no? Que ya no sea una exhibición solamente con 20 artistas, sino un poco más, en un formato más grande, digamos, o retrato, paisaje, ya veremos qué tema vamos a abordar. O si no, será variado, ya eso lo vamos a decir después. Ha sido casi un año de trabajo intenso, aunque no crean que la inauguración es un solo día y es un mes de trabajo. Ustedes han estado elaborando estas obras durante meses. Demora seleccionar una obra así, ¿no? A veces nos frustramos también porque no nos queda como debería quedar, ¿no? Estamos en el proceso tropezando, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Termino una obra y no estoy satisfecho, incluso ni siquiera la publico. Queda para mí. Hay muchas obras que quedan ahí a la espalda, en la pared, que nunca ven la luz. Tú lo sabrás, ¿no? Tenemos varias obras así y que nadie lo ve. Incluso falta una galería permanente que exhiba este tipo de trabajos todo el año, ¿no? Eso es lo que nos falta un poco también. A mí me gustaría ser millonario, no sé, vender 5 o 10 obras en Europa y ya formar una galería permanente, ¿no? Donde dar cabida a los artistas que van haciendo y a los que ya conozco. Pero me falta un poco más de, digamos, comunicación con los clientes, ¿no? A veces yo estoy concentrado en el taller y no paro de pintar. Es lo que nos pasa mucho. Estamos demasiado tiempo pintando y no nos fijamos alrededor. Ahora al artista se le exige ser comunicador, estar en TikTok, redes sociales, mucho tiempo. Y eso, para una persona que se la pasa pintando es difícil, ¿no? Incluso te exige ya comunicarte con ellos, ¿no? Con los espectadores. Para nosotros la pintura es todo y damos todo el tiempo posible a estar concentrados y pintar, ¿no? También nos piden ser diseñadores porque una imagen vende, ¿no? Sobre todo de tu obra o tus talleres, ¿no? Cualquier imagen que colgamos ahí con un texto incluso mal escrito no llama la atención. Nos toca ser comunicadores, diseñadores, pintores, buenos dibujantes, ¿qué más? Por ahí relacionistas públicos, o sea, ya debemos ser de todo. Y eso para algunos nos abruma. Por eso hace falta la batuta de alguien, una o dos personas, que tome esa iniciativa de juntar al resto que necesita un poco más de ayuda, ¿no? También gente de provincia, e incluso Lima, ¿no? Que por ahí nos tenemos un poco cortos en la forma de comunicar nuestra obra. No sé, justo faltaba un
pregunta iba a ir para él, si tiene un curso de marketing por ahí, ¿no? En Bellas Artes, ¿no? ¿Hay? Exactamente como marketing. Sí. Debería haber, ¿no? Por ahí. No solo eso, ¿no? Hay varias cosas que Hasta están un poco... un taller de TikTok, no sé. ¿Te acuerdas que te preguntaba acerca de los NFT? Los NFT, sí. Sí, ¿no? La propiedad de la obra, ¿no? Que puede ser trasladada, negociar, un montón de cosas que las tecnologías modernas nos vienen así de golpe, ¿no? Cada año cambia todo y debe haber esos talleres, cursos en donde al artista se le actualice para que sepa cómo meterse en las redes. No solamente pintar bien y bonito, sino llegar a los clientes, ¿no? O a los alumnos bien. Bueno, agradecerles por su explayarse bastante con respecto al tema de pastelistas, ahora ahondando mucho más en lo que es el tema de la exposición en sí. ¿Cómo fue el proceso de selección en relación a, bueno, acá decidió poner retratos, en la otra sala decidió poner animales, en la otra sala decidió poner paisajes? ¿Cómo fue ese proceso de la cual estuvieron a cargo los curadores y de los artistas? ¿Cómo fue ese proceso? En el camino hubieron obras que les faltó algo para poder estar en esa muestra, o son todas las obras que los artistas seleccionados pudieron ver? Yo te podría hablar de las obras y artistas que se quedaron. O sea, hubieron más, incluso del extranjero. Hubieron 3 personas que querían participar, una de México y 2 de Argentina. Yo les fui claro porque el tema del envío de una obra tiene un costo y es considerable, ¿no? Sobre todo en un país de Argentina que ahorita su economía no está tan estable. Es muy caro traer una obra de allá para acá. Les dije que hagan un presupuesto a ver si les convenía, ¿no? Yo podía conservar la obra todo el mes y llevarla a un taller, ¿no? Y por ahí esperar un poquito más, una semana más. Así fui claro con eso, ¿no? Yo me hubiera gustado incluso aportar para enviar la obra de vuelta a casa, ¿no? Si es que no se vendía acá. Es un problema también la venta, ¿no? Uno expone también para vender y exhibir su obra, y que toda esa inversión, no solamente en pigmentos, en mercado, en cuestión de ventas ya se vea retribuido, ¿no? Y con creces. Por ahí también estamos fallando en algo, ¿no? Pero bueno, se quedaron en el camino 3 artistas, ¿no? del extranjero. Espero que el próximo año ya pueda contar con ellos, porque tienen una excelente obra, ¿no? Y ya lo conozco de tiempo también. Por ahí me desanimó un poco ese aspecto, ¿no? Pero ya había llegado al límite. Yo mentalmente, junto con Néstor, que es el curador que me ayudó, el espacio, también Néstor como que estaba preocupado por el tema de tanta cantidad de obras, ¿no? Pero es un resultado preciso, ¿no? Una más y ya quedamos por ahí fuera, ¿no? Fue cuestión de azar, ¿no? 35, yo había calculado 25, ¿no? Por ahí unas 10 más. Un enmarcado, yo lo veía muy ancho y también lo veía ahí proyectado en la pared, y dije, vamos a hacer lo posible para que esté ahí presente, porque eran obras interesantes, bien hechas y que necesitaban un espacio, ¿no? Dije, ya, mentalmente lo ubiqué y ya quedó probado, ¿no? Después el resto es un mediano formato que sí nos daba cabida, ¿no? en el espacio. Pero sí, en la siguiente vamos a procurar que sea con un espacio más amplio, ¿no? O posiblemente menos horas, no sé, ya lo veremos. De repente necesitamos la sala 1 para trabajo. Sí, pero eso hay que apartarla con más tiempo, no sé. Ya eso lo veremos, no sé, en enero, diciembre. Claro, sí, en diciembre puede. O sea, desde
años. Imagínense cuánto tiempo hay que ver ese asunto. Exacto. O sea, me van a dejar 4 meses de preocupación. Totalmente. Y también a la hora de la entrega, que todo esté bien pulcro, ¿no? Sin ninguna huella de vidrio, el marco en buena calidad, que llegue en buen estado. Todo eso me tenía un poco cabezón. Y ahora que las obras se van a ir, tienen que irse impecables también, ¿no? De eso también me voy a encargar. Algunos artistas han llegado hoy. Sí, ya los veo felizmente. Y vamos a encargarnos de eso. Una preguntita, ¿hay algún concurso nacional de pastel? Sí, buena pregunta. Y eso era el aviso importante que teníamos hoy. Sí. Vamos a hacer lo posible. Si es por temática retrato, que me gustaría que sea así, hay un premio nacional de pintura al pastel. Por tema, ¿no? Retrato, de un animal o de olores. Pero eso cada año podría ser. O sea, yo lo tengo en mente así. Como hay pintura nacional, pero ya vemos que las premiaciones están un poco ya sobrecargadas, ¿no? Y eso lo tienen empresas como bancos, ¿no? Yo no soy un banco, ¿no? Pero vamos a buscar auspicios de donde sea, ¿no? Para que cubran esos premios, ¿no? Que no van a ser montos que se manejan en Europa, ¿no? Como el Mod Portrait. Pero me gustaría tener unas premiaciones así, ¿no? Pero vamos a ver qué se hace, ¿no? Pero necesito más apoyo, no solo que se concentre en mí, porque ya a veces ya escapa eso. Necesito más apoyo de fuera, tocar puertas, ventanas, IGs, y a veces no contestan. Digan, ¿quién Raúl pasa? Necesito más apoyo en ese aspecto, pero creo que sí se puede conseguir. Premio Nacional de Pastel. Ese es el Bueno, yo una vez he leído una entrevista de Luis Lama, que dice que la curación se da cuando tú tienes una serie de obras a seleccionar, pero cuando hay una colectiva, tú ya cuentas con las obras. Nos encontramos con las obras que había que un poco clasificarlas, ¿no? Y en la primera sala decidimos utilizar el esquema de los 4 elementos. Entonces, en la pared ustedes podrán ver todos los animales de tierra, ¿no? Perro, gato y caballo. En la pared sur van a ver todo lo que es agua, ¿no? Hay peces y mar. En la pared oeste todo es aire, ¿no? Aves en general. Y esta pared que divide donde están las obras de los 2 maestros, más esta obra de acá, es el fuego del amor. Entonces, como verán, ahí hay una conexión. Y después, digamos, estas 2 paredes que se contraponen son básicamente rostros, donde digamos, la mirada es digamos, el elemento común. Y finalmente, lo que tenemos hacia el norte son 2 bodegones. Entonces, esa fue la forma de organizar las obras a partir de lo que nos encontramos. O sea, no es que hubo una selección, sino que la selección ya estaba dada y hubo que ordenarlas con algún criterio, y ese fue el criterio. Yo veo que hay, digamos,
en una especie de modelo de figura, pero parecía un maniquí. Me fue fácil resolver ese estudio, ¿no? Y siempre voy al complejo, que es la figura de retrato, ¿no? Que me parecen desafíos más complejos para mí, ¿no? Pero sí, o sea, nací haciendo estudios de abstracción, ¿no? Pero regreso a la figuración siempre. Sí, justamente ya que también se puede pensar, ¿no? Para trabajar. De hecho, en la obra que tenemos allá, ¿no? Del señor Colgato, es cierto, el salón figurativo del señor Colgato, si tú solamente traes la parte del cielo y te quedas viendo solo una parte de ese cielo, es decir, un